Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde de miércoles 20 de diciembre del año 2023. De verdad, qué gusto, qué enorme gusto, qué enorme placer de poder estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por todas sus atenciones durante este año, en el que pues prácticamente ya lo cerramos. Nos faltan unos cuantos días y de verdad es un año de mucha enseñanza, de mucho trabajo, de mantenernos firmes en las labores que hacemos diariamente en este año que prácticamente que está por concluir. Pues no ha sido fácil, pero hemos logrado sobrevivir con la gracia de Dios, con la gracia del Creador. Y si a ustedes les ha ido igual, pues hay que dar las gracias a quien usted crea, a un ser supremo, a Dios, en donde se centre su fe. Es importante decirlo, estamos vivos y eso es maravilloso. De verdad, como nunca en la vida, disfruta uno esa enorme oportunidad que Dios nos da. Bueno, yo creo en Dios y por eso digo así, pero usted, pues con quien usted crea, con donde usted considere que tiene su fe puesta, pues ahí, de verdad, muchísimas gracias por la enorme oportunidad. Y bueno, oiga, lo que estamos viendo el día de hoy, justamente la falta de humanismo de aquel que se dijo muy humanista y que hoy habita en Palacio Nacional, aquel que llegó con el disfraz de la democracia, aquel que llegó con la humildad, aquel que según encabezaba las grandes luchas sociales, pues ese mismo hoy no escucha, hoy no ve a nadie. Este presidente que criticó agriamente y duramente a los gobiernos pasados está terminando su sexenio como uno de los peores presidentes, insensible ante lo que hoy estamos viviendo. De verdad, grave, gravísimo, porque ahí tiene usted el caso de los jóvenes que fueron asesinados allá en Salvatierra, Guanajuato, donde ya se suman o ya son 11 personas. A un principio habían dicho que eran 12, bueno, son 11 personas y bueno, estamos hablando de 11 personas muertas y aproximadamente 14 heridos. De verdad, qué terrible. Y ante eso, el presidente de la República no solamente no ha ayudado a quienes hoy, incluso usted lo debe de haber escuchado o visto, han difundido un número de cuenta de uno de los fallecidos para que los apoyen económicamente y en su momento pues haberles dado sepultura. Eso circuló, ya los enterraron, unos velorios muy pocos concurridos, había miedo de la gente de ir, ningún policía les garantizó seguridad, como no les garantizó durante esta masacre, que bueno, nunca se imaginaron, es cierto, pero en el momento de los hechos y posterior a los hechos, pues sinceramente no hay detenidos. Hasta donde se sabe, no hay detenidos, Bueno, el caso es que este presidente que presumió de ser muy humanista, los criminalizó, los revictimizó, diciendo que este crimen atroz en esta posada, porque estaban en una posada los jóvenes, muchos jóvenes entre 16, 30, 35 años, pues en esta posada donde estaban estos jóvenes y posterior a la masacre que fue el domingo pasado por la madrugada,
pues el presidente inmediatamente, sin tener conocimiento de nada, como ya lo había hecho en otros casos, criminalizó a estos jóvenes diciendo que tenían que ver esta masacre con el consumo de drogas. Hasta donde se sabe, la propia fiscalía ha dicho que bueno, estos jóvenes pues se hablaba de que estaban haciendo una fiesta, llegaron unas personas a querer ingresar, no se los permitieron y bueno, regresaron con un comando armado y abrieron fuego sin ton ni son, como se dice, a mansalva, abiertamente, y murieron 11 jóvenes y hay 14 lesionados más. Esto, el presidente insensible, como uno de los presidentes más insensibles que hemos tenido, por no decir otra palabra, inmediatamente los criminalizó y dijo que tenía que ver con hechos relacionados con el consumo de droga. Así que el presidente de la República es lo que ha dicho. Salvatierra se encuentra, a 38 kilómetros de Salvatierra, Guanajuato, se ubica el municipio de Celaya, donde hace 2 semanas se encontraron los cuerpos de otros 6 jóvenes asesinados, 5 de ellos estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México, y también el presidente los criminalizó de esa manera, relacionándolos con drogas. Qué terrible momento estamos viviendo hoy, una de las peores etapas de nuestro hermoso país, que si bien es cierto, los gobiernos pasados también fueron indolentes y permitieron tanta criminalidad, sí cierto, pero estos que hoy llegaron al gobierno, el presidente que hoy llegó conocía de todo esto y había dicho que tenía la solución para devolverle al pueblo la paz y la tranquilidad. No solo no le ha devuelto la paz, sino que la enorme inseguridad se ha incrementado terriblemente, en donde incluso el crimen organizado tiene presencia ya en las propias elecciones que se llevan en este país. Y bueno, hoy se contabilizan aproximadamente 175,000 homicidios contra los 156,000 aproximadamente de Enrique Peña Nieto. Y desde luego muy por encima de su enemigo público número 1 de López Obrador, que es Felipe Calderón Hinojosa. Grave porque hay un presidente que no razona lo que dice, que no conecta la lengua con el cerebro. Grave porque revictimiza a los propios familiares de las víctimas también, que son los que están viviendo este dolor, y conocer que un presidente de la República, sin conocer a fondo lo que está sucediendo, ya dijo que tenían que ver con el consumo de drogas, y había pasado también con los estudiantes de medicina, que les repito, jóvenes asesinados, 6 jóvenes asesinados, y 5 de ellos eran estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México. Esto hay que tenerlo en cuenta, no hay que olvidarlo, es importante estar atentos pues a este tipo de declaraciones del presidente, que muestra el verdadero rostro de un ser despótico, autoritario, represor, un sujeto que no ha tenido ningún respeto por la ley y que busca con todo el poder del Estado destruir a nuestras instituciones de contrapeso político, aquellos organismos autónomos que desde luego pues fueron creados para detener el abuso, o para que no hubiera tanto abuso de poder como el que hoy estamos volviendo a tener, en una total regresión de nuestro viejo sistema político. Bueno, el caso es de que ahí están los jóvenes, 11 jóvenes asesinados, 14 lesionados, un comando armado que en un principio quiso llegar a una fiesta, no los dejaron,
regresaron con un comando armado, abrieron fuego en contra de los asistentes. Qué grave es el asunto, porque esto nos dice también que pues no les importa a los criminales matar por matar. Ahí está el caso ahí del Estado de México, este municipio donde se enfrentaron los comuneros con el crimen organizado. También ahí hubo muertos, no mal recuerdo 10 muertos del crimen organizado y 4 civiles. Bueno, Texcaltitlán se llama, si no mal recuerdo. Entonces regresaron los criminales, o ese mismo momento los criminales se llevaron a 4 personas, entre ellos 2 menores de edad y un recién nacido. Es la información que se tiene de ese tamaño, lo que estamos viviendo. Personajes del crimen organizado, sin ningún sentimiento también, se llevan a un menor de edad, a 2 menores de edad y a un recién nacido para negociar la liberación de unos delincuentes que fueron detenidos o que fueron detenidos por las propias personas o los comuneros o los ejidatarios o la gente que vive ahí en este pueblo de Texcaltitlán, Estado de México. Entonces usted se puede dar una idea de lo que está sucediendo. No hay nadie que defienda o que nos defienda, y en muchos de los casos, como este que le estoy platicando, ahí en Texcaltitlán, la gente tuvo que armarse de valor, con palos, machetes y alguno que otro rifle. Se defendieron de estos malandros que les pretendían elevar las cuotas de extorsión por tener una parcela, por cosechar habas, por cosechar frijol, por cosechar arroz o por cosechar frijoles o por lo que usted quiera. Les iban a cobrar un peso más por metro cuadrado. Así que usted se puede imaginar, por ejemplo, si hay un campesino que tenga 3,000 o 5,000 metros, y habrá otros que tendrán una hectárea, 10,000 metros. Entonces imagínese usted alguien que tenga una hectárea, 10,000 metros cuadrados y un peso por cada metro. Pues imagínese usted cuánto se va a llevar y cuántos de estos comuneros, de estos campesinos, pues siembran sus tierras con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y todo el dinero que les iban a quitar. Entonces, pues llegó el momento en que se cansaron y dijeron ya basta, y hasta el momento ahí se habla de 14 muertos aproximadamente, que 10 de los malosos y 4 de ahí de las personas que viven ahí, que ya no soportaron tanta extorsión, y no hay nadie en quien nos defienda. Y ante las nulas respuestas del presidente cuando se le cuestiona todo esto, inmediatamente saca a relucir el tema de Carlos Loret de Mola, ¿no? Y Loret de Mola es la pregunta que se hace cuando se siente acorralado, el que decía que todo iba a ser transparente, el que decía que había que rendir cuentas como se les exigía a los gobiernos pasados, el que decía que los presidentes no podían intervenir en las elecciones, el que pegaba el grito en el cielo cuando un presidente abría la boca para hablar de algún programa de gobierno porque era un tema electoral. Ese mismo es el que hoy descarada y cínicamente no le importa intervenir en la elección, no le importa hacerse guaje ante la enorme inseguridad que estamos viviendo y ante todos los cuestionamientos. Siempre sale, ¿y dónde está Carlos Loret de Mola? Y Loret de Mola, y si no, le echa la culpa a los conservadores, y si no, le echa la culpa a los neoliberales, y así se va repartiendo culpas este señor con tal de no afrontar su responsabilidad. En pocas palabras, tenemos un presidente que resultó muy inepto, muy ineficiente, muy inútil para gobernar, que luchó por muchos años llegar a la presidencia
para terminar haciéndose penitente, como se dice por ahí. Qué terrible panorama para un partido como Morena, de reciente creación, que todo lo que toca, todo lo destruye, y que está plagado como el queso Gruyère, con una gran cantidad de huecos por la enorme corrupción que hoy atraviesa este partido de reciente creación, que ha superado por creces a los partidos tradicionales en materia de inseguridad y de corrupción y de impunidad y de nepotismo, porque hay que decirlo también con todas sus letras. En fin, así están las cosas. Loret de Mola, por cierto, critica a López Obrador por vincular masacre de Salvatierra con consumo de drogas. Ya se volvió una costumbre, dice Carlos Loret de Mola. El periodista aseguró que en lo que va de este año ha aumentado un 10% la violencia en comparación con el 2022. Recordó que de enero a noviembre de este 2023 se acrecentó la violencia y recordó algunos de los casos más escandalosos que se han registrado este año. En su noticiero de Loret, ahí de Latinos, dijo que en México se registraron 80 asesinatos diarios o más bien dicho, entre enero y noviembre pasados. Aclaró que en comparación con 2022, en 2022, en 2023 aumentaron 10% los homicidios, pues ese año eran 72 asesinatos al día, y el aumento de la violencia se ha dado prácticamente en todo el país. Recordó que el pasado mes de enero fueron asesinadas 7 personas en un bar ubicado en Jerez, Zacatecas. En mayo, 10 pilotos que participaban en un rally en Ensenada, Baja California, fueron ejecutados. Recordó el caso sucedido en agosto, cuando un grupo armado secuestró y desapareció a 5 jóvenes en Lagos de Moreno, en Jalisco. En octubre señaló que en una emboscada mataron a 13 policías en Coyuca de Benítez, Guerrero. A principios de diciembre, recuerda, 6 estudiantes de medicina fueron ejecutados en Celaya, Guanajuato, y el pasado fin de semana ocurrió otra masacre, de nuevo en el estado de Guanajuato, pues 12 jóvenes fueron asesinados en una posada que se realizaba en el pueblo de Salvatierra, ahí en Guanajuato. Y bueno, y si también nos vamos a las masacres que han venido sucediendo, pues estamos hablando en todo este sexenio de más de 200 masacres. Ojalá por ahí me den el dato para conocer cuántas masacres se han dado durante el sexenio de este señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Por ahí hay unos números que se están manejando de los 5 años que llevamos, algo así como 250, 260 masacres. Y creo que de este año llevamos aproximadamente como como 30 o 40 masacres que se han dado, según lo que está. 191 masacres de mayo hasta mayo del 2023, para que usted se dé. Sí, ahorita estamos hablando como de 200 y tantas masacres de nada más de este año, creo, ¿no? No, de López Obrador. De López Obrador, de todo los 5 años, 250 y tantas masacres. Imagínese usted, 250 y tantas masacres, ¿no? Así más o menos, digo, habría que buscar bien los datos, pero masacres en este sexenio hay demasiadas. Ojalá nos abunden ahí bien los datos, pero sí, son muchas las masacres. Hay por ahí unos datos que me llaman la atención, pero sí son muchas masacres que hemos vivido en este sexenio de López Obrador como nunca en otros sexenios, ¿no? Y a pesar de eso, la gente sigue endiosada sin darse cuenta hacia dónde va este gobierno con su política de abrazos y no balazos. Y no significa que hay que estar tirando balazos a donde sea o a quien sea, sino que se tiene que fortalecer el Estado de Derecho, así de simple. Bueno,
Loret de Mola aseguró que para López Obrador ya se ha vuelto una costumbre culpar a las víctimas de haber sido asesinadas, sí, así como lo oye usted. Pues dijo que al igual que lo hizo la semana pasada con el caso de los 6 jóvenes que fueron asesinados en Celaya, ahora volvió a vincular la masacre de la Posada en Salvatierra con el consumo de drogas. De ese tamaño el presidente, que no tiene control con la lengua, ¿no? Siempre busca echarle la culpa a otros sin darse cuenta de la forma tan atroz y tan asquerosa en que se ha convertido como persona, como presidente de México. De verdad que lamentable. Bueno, pues vamos a ver, porque también Loret de Mola dice que, por ejemplo, la semana pasada los padres de los estudiantes de medicina asesinados reclamaron al mandatario que las autopsias demostraron que no había rastros de drogas, y le pidieron que no mintiera ni revictimizara a sus hijos, pues primero los habían asesinado y luego el presidente los ensucia. Qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible, de verdad. Es terrible lo que estamos viviendo con este presidente, sinceramente, sinceramente. En fin, así están las cosas. Y bueno, las masacres prácticamente están sin control. Hoy escribe Omar Cepeda, masacres sin control, ahorita lo vamos a ver, ojalá de números. Pero dice que las masacres se han normalizado en México, y esto se debe no solo a que sucedan frecuentemente, sino a que el gobierno federal ha intentado minimizar una realidad que resume la fallida estrategia en seguridad implementada por el presidente López Obrador. No solo la empequeñece, politiza otros problemas y los relativiza. Todo ello porque su obsesión es no perder el control en el plano electoral. Eso es todo lo que le preocupa. Sabe que el país está sumido en varias promesas incumplidas en cuanto a inseguridad, crecimiento económico, igualdad social, sistema de salud, impunidad, corrupción, etcétera, etcétera. Y que incluso se han agudizado en este sexenio. Por ello, acusará al pasado, a la oposición y a los medios de comunicación hasta el último día de su gobierno, pero sobre todo rumbo a la elección del 2024. De la mano de la expansión territorial de grupos criminales, los homicidios suman aproximadamente más de 174,000 en lo que va del sexenio. Esto supone una cifra nunca alcanzada anteriormente, a pesar de que aún faltan 10 meses para terminar su gobierno, un gobierno ausente y sin brújula, al que se le ha salido de control el empoderamiento de los grupos delictivos. De ese tamaño lo que estamos viviendo el día de hoy. Se aprovecha desde luego la ausencia total de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, todos corresponsables de los lamentables hechos que hoy estamos viendo y viviendo. Es terrible. Las Fuerzas Armadas están priorizando la realización de obras del gobierno federal, porque fíjese usted, al presidente se le entregó la Guardia Nacional porque según con eso él podría controlar, o él dijo que iba a controlar lo del crimen organizado. Peleó y luchó, a pesar de que en campaña dijo que iba a regresar a los cuarteles, a los militares. No solamente no lo hizo, sino que creó la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que le avaló incluso la oposición, porque pues todos estaban interesados en recuperar la paz y la tranquilidad. Y con ese chantaje López Obrador dijo: si no me dan la Guardia Nacional, no podré combatir al crimen organizado ni a la enorme delincuencia. Se le dio la Guardia Nacional. Y sin embargo, la Guardia Nacional y el Ejército, porque la Guardia Nacional, quiero que sepa usted, que está compuesto por militares, para que tenga usted conocimiento. Y los militares están enfocados en otras cosas, pues están haciendo obras del gobierno federal en lugar de combatir a fondo al crimen organizado. Sí, Fuerzas Armadas, porque no quedan más cuerpos civiles capaces de hacer frente a grupos fuertemente armados. Y ese
Esa fue la solicitud del presidente López Obrador. Con mucho dinero que tiene el crimen organizado, las fuerzas civiles, estatales y municipales, simple y sencillamente no pueden. Y ahí está la Guardia, y ahí está el Ejército, y tampoco han podido. Así de ese tamaño. A la Guardia Nacional solo se le cambió el nombre, pero sigue siendo una estructura deficiente, limitada y sin profesionalizar. Y lo más delicado y lo más grave es que son militares y no pueden con el crimen organizado, por mala estrategia, por lo que usted quiera, no pueden. Y quien paga la consecuencia son los ciudadanos. 32 estados cooptados o captados o dominados por el crimen organizado, o simplemente metidos en una espiral de violencia imposible de detener. Terrible, terrible lo que estamos viviendo. Terrible lo que estamos viviendo de ese tamaño. Terrible. Y bueno, pues independientemente de lo que estamos viviendo, al presidente López Obrador le interesa ganar la elección. A Claudia Sheinbaum, pues la señora que quiere ser la presidenta de este país, pues está muy contenta porque pues ya hay un grupo que se llama Alianza Progresista, pues que ya se está sumando a su proyecto. ¿Quiénes componen Alianza Progresista? Pues hay varios funcionarios o exfuncionarios y hasta exgobernadores, como Erubiel Ávila, como Alejandro Murat, el primero del Estado de México y el segundo de Oaxaca. Estos expriistas, uno todavía es, Erubiel Ávila es actual senador, estos expriistas pues ya dieron su respaldo, o al menos verbalmente, que van a ir con Claudia Sheinbaum, así como lo oye usted. Van a ir con Claudia Sheinbaum porque dicen que es la que mejor representa sus intereses. Eso es lo que dicen, que representa sus intereses y que ellos están interesados y que los mejores intereses son los que le convienen al país. Y para que al país le vaya bien, según Erubiel Ávila y Alejandro Murat, pues tiene que ganar la señora Claudia Sheinbaum. ¿Y qué dice el presidente? Bueno, aquí sí el presidente ya ve que está muy interesado en que gane su partido, pues aquí sí dice que las alianzas son buenas y son por transformación. Lo dijo en el contexto del apoyo de priistas a Sheinbaum, ¿no? Ahí sí. Y si no, pues ya sabe usted, si no son unos traidores, si no son conservadores, si no son neoliberales, si no apoyan a su gobierno, son neoliberales o conservadores, ¿no? Eso es lo que el presidente, o sea, todo lo ve en el tema electoral. Él quiere que siga su mal llamada cuarta transformación, que no tiene nada de transformación, que todo lo ha destruido. El antidemagogo o antidemócrata de López Obrador, que todo destruye, las bases fundamentales y pilares de nuestra democracia y del Estado de Derecho, busca destruirlo a como sea, y ahí está el ataque constante contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador aseguró que todas las alianzas son buenas. Sí, no, pues está así. Si son a favor de la transformación del país, esto luego de que se sumaran a la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, expriistas inconformes con la dirigencia del PRI, PAN y PRD. En la conferencia que encabezó desde Acapulco, el mandatario dio su visto bueno a la llegada de personajes como Erubiel Ávila y Adrián Rubalcaba, aunque en un tiempo se hayan portado mal, ¿no? Pues ya les echó su bendición, ¿no? Ya sabe usted. Y luego sale con su jalada de que yo no puedo opinar sobre eso. Dice nada más que todas las alianzas son buenas. Todas las alianzas, cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo. Según, pero hasta donde alcanzamos a comprender, Erubiel Ávila y Alejandro Murat, más que sumar, restan por el enorme desprestigio que ya cargan desde hace muchos años
cuando, pues, por ejemplo, en el caso de Uriel Ávila, pues también como gobernante del Estado de México dejó mucho que desear. Y el otro, Alejandro Murat, tiene a uno de sus funcionarios en la cárcel y busca impunidad de esta manera al llegar a través del Partido Verde, junto con Erubiel Ávila, a buscar alianzas, a llegar por el Partido Verde para buscar alianzas con Claudia Sheinbaum. Y ya lo dijeron, lo que le conviene al país es Claudia Sheinbaum, aunque sepamos que ellos son los que combatían ayer como priista todo lo que estaba haciendo Morena. ¿Qué dirá Citlali Hernández de todo esto, no? La secretaria general que les echaba tanta tierra a los priistas, ¿qué dirá? ¿Qué dirá de todo esto? ¿No? Es como para retorcerse en sal de, como dicen los, pues esos, para retorcerse como si le echaran sal en la herida, ¿no? Pues qué terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. Oiga, y por cierto, dice López Obrador que, bueno, antes de, había circulado el rumor, ayer había circulado el rumor de que Omar García Harfuch se había ido del país. Sin embargo, ya se supo que salió del país por vacaciones. Fíjense, para que se den cuenta, no crean ustedes que anda muy preocupado, anda de vacaciones allá por París o Francia, vaya usted a saber, pero que ya va a regresar. Habían dicho que había salido, lo había dicho Carlos Loret, que había salido porque había el Cártel de Jalisco Nueva Generación, había enviado a la Ciudad de México a un comando armado para tratar de cumplir la tarea que dejaron pendiente hace 1 año o 2 años, cuando le dispararon al ex jefe de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. No lograron asesinarlo, pues bueno, ahora ya destinaron a otro comando que tratará de completar la tarea. Toda esta información le llegó a Omar García Harfuch por el titular del Centro de Inteligencia, y bueno, tuvo que irse, lo había comentado Carlos Loret. Lo cierto es que Omar García dice que no, que la verdad había salido de México porque se fue de vacaciones, y el presidente López Obrador se burló de lo que había publicado Carlos Loret, en el que aseguraba que Omar García, el jefe de la policía de la Ciudad de México, había salido por haber recibido amenazas de un grupo criminal. Se burló, pero lo cierto es que sí, Omar García Harfuch estaba de viaje, estaba fuera del país y estaba de vacaciones. No estaba muerto, andaba de vacaciones con su familia. Es caray, hombre, no cree usted que se fue aquí a Zacatecas, a Cancún, no cree usted que se fue a Guerrero, no cree usted que se fue a Michoacán, no cree usted que se fue a Baja California, no cree usted que vino a Veracruz, no cree que fue a Guanajuato, no cree usted que se fue allá al Tren Maya a perder el tiempo, unas 6, 8 horas ahí en un viaje tan aburrido, en ese tren en donde mucha gente está pensando volver a hacer otro viaje por ahí, en donde no contemplas nada más que puros árboles. O sea, ¿cuál es el chiste de todo esto cuando la gente se puede ir en un adeo? Bueno, el caso es de que Omar García Harfuch se fue al extranjero. Al extranjero se fue Omar García Harfuch porque bueno, ya le tocaba salirse o irse de vacaciones. Así que ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven con Omar García Harfuch, este señor que va a ser senador de la República de Morena, porque ya es un hecho que va a ser el senador? Bueno, pues ahí están las cosas. Dice Omar García: no me voy a ir por ninguna amenaza, pero sí se fue de vacaciones en un momento crítico y grave
donde este gobierno presume de austeridad republicana, de pobreza franciscana, y este señor, no hombre, este señor se fue al extranjero, a Europa con todo y familia. Imagínese usted cuánto dinero pudo haberse gastado. ¿No le habrá convenido mejor irse ahí a dar un paseíto ahí al Tren Maya, o volando de la Ciudad de México ahí del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles, a Cancún o a Campeche, a ver dónde, por ahí cerca, y luego se sube a su trenecito? No le convenía eso, mejor se fue al extranjero. Pues claro, sí, y está bien, pero que no nos vengan con el cuento de la austeridad republicana o de la pobreza franciscana que tanto critica López Obrador. El mismo, por cierto, que usa trajes Hugo Boss de más de 30 o 40 mil pesos. No nos vengan con ese cuento, por favor, hombre, caray. En fin. Oiga, y por cierto, López Obrador invita a los albañiles a la reconstrucción de Acapulco. No sé si ya lo saben ustedes, pero el presidente López Obrador invitó a las personas que tengan conocimiento de oficios relacionados a buscar empleo en Guerrero. Caray. Hizo un llamado a albañiles y otros empleados especializados en construcción a viajar a Acapulco para trabajar en las obras de reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán Otis. Hay trabajo en Acapulco, dice, en la construcción. Pues sí, pero falta que les paguen, ¿no? Porque luego ya ve que ni les pagan y este señor piensa que todo va a ser de gratis. Y habló también que, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, este miércoles comienza la entrega del segundo pago de apoyos de reconstrucción de vivienda y locales. Será de 35,000 y 60,000 pesos y su entrega concluirá el 31 de diciembre. Ojalá y se haga. Y está muy contento López Obrador porque dice que considera que la Navidad en Acapulco será mejor porque ya vio muchos foquitos en muchas casas. En conferencia de prensa aseguró que el Estado volvió a la normalidad. Fíjese usted, este señor está enfermo. Aseguró que el Estado volvió a la normalidad para las fiestas decembrinas tras el paso de Otis, porque ya veo muchos foquitos navideños en las casas. Nada más por eso. Y usted puede tener su foco para estar alumbrando su patio, pero este hombrecito dice que ya vio muchos foquitos y todo es síntoma de que la va a pasar usted feliz en Navidad. Sí, cómo no. Mucha gente perdió todo. Los hoteles están destruidos, se va a reconstruir todavía. Hace falta mucho tiempo. En fin. Oiga, y pues a ver en qué termina lo de Acapulco, donde ya se vio que el presidente no está interesado absolutamente en nada. Ni siquiera ha ido a caminar a alguna calle, no se vaya a ensuciar, no le vayan a mandar provocadores, porque qué va a pasar con su investidura, ¿no? Caray. En fin, oiga, aquí en Veracruz, bueno, la cosa se pone candente. El domingo pasado estuvo aquí Xóchitl Gálvez, la abanderada de la oposición a la presidencia. Aseguró que el PAN se sumará a coalición con el PRI y con el PRD en la entidad, o sea, aquí en Veracruz. Se necesita un gobernador veracruzano, dijo al respaldar a Pepe Yunes. La alianza en Veracruz va a ir, simplemente hay que acabar de trabajarla, pero no hay duda que en Veracruz vamos, aseguró la precandidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Amor por México, Xóchitl Gálvez. Así que en el Salón Balbec, ubicado en el municipio de Boca del Río, sostuvo una reunión con militantes del PRI, del PAN y del PRD. La senadora panista con licencia dijo que Veracruz necesita un gobernador veracruzano que conozca los problemas del Estado y sus soluciones. Recomendó a los presentes trabajar duro para impedir que llegue a la gubernatura una inepta y corrupta, refiriéndose desde luego, aunque no dijo su nombre, a Rocío Nale, la zacatecana. Bueno, junto a José Yunes Zorrilla, periodista que se perfila como candidato de la oposición a la gubernatura, pidió a los presentes apoyarlo para que los veracruzanos trabajadores y chingones puedan salir adelante. Reiteró que ha sido un fracaso la política de abrazos y no balazos implementada por el gobierno federal.
Veracruz, dice, no es la excepción, ya que la inseguridad es de terror con el crecimiento de la delincuencia, de las desapariciones, secuestros, feminicidios y asesinatos. El tema de la inseguridad, dice Xóchitl Gálvez, en Veracruz es una cosa de terror. El gobernador no gobierna, ha dejado que crezca la delincuencia y Veracruz es el segundo lugar en feminicidio. Lo tenemos que corregir, dijo Xóchitl Gálvez en su visita al estado de Veracruz. Y bueno, es cierto, Julen Rementería, uno de los panistas más firmes, uno de los panistas posicionados, con un trabajo de legislativo importante, coordinador de los panistas en el Senado, que había dicho que también quería ser candidato a la gubernatura, se baja de la carrera por la gubernatura de Veracruz y anuncia apoyo a Pepe Yunes. El senador del PAN anunció que renuncia a sus aspiraciones para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz del Frente Amplio por México en las elecciones del 2024 y se suma al proyecto de José Francisco Yunes Zorrilla, actual diputado federal con una gran presencia política, un hombre serio, un hombre honesto hasta donde se sabe, no se le conocen actos de corrupción, fue presidente municipal de Perote, de donde es originario, ha sido diputado federal, ha sido diputado local, presidente de su partido, funcionario del gobierno estatal y además ha sido senador de la República y hoy es diputado federal. Un fuerte contendiente que, si bien es cierto, perdió en las elecciones pasadas, no deja de ser un activo importante que tiene amplias posibilidades de ganar ante el desastre político, económico, social, cultural, de seguridad y de salud de este mal gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, que prácticamente es un desastre con la forma de actuar del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Amplias posibilidades de José Francisco Yunes Zorrilla, un hombre que ha manejado su vida pública y privada siempre con mucha rectitud, con mucha tranquilidad, con mucha discreción, hombre de familia, padre de familia. Es uno de los personajes más arraigados en el estado de Veracruz, que hoy tiene muchas posibilidades de ganar, porque hasta los panistas, acérrimos enemigos de antaño de los priistas, hoy se suman para tratar de dar la gran batalla electoral junto con el PRD en una gran alianza política. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero sinceramente se antoja pues muy importante lo que hoy estamos viendo, porque en Veracruz el próximo año, usted lo debe de saber, hay elecciones para gobernador, para diputados locales, para el Congreso de la Unión, que son diputados federales y senadores de la República. Así que el PRI, el PAN y el PRD tienen una gran oportunidad que ojalá pues la sepan aprovechar, ¿no? Y darle la vuelta a todo esto, porque pues también hay que decirlo, en este momento muchos de los ciudadanos, millones de ciudadanos, siguen viendo con buenos ojos a Morena. Ya veremos qué se decide al final, ya veremos qué proponen los candidatos y sobre todo la oposición, qué es lo que propone para tratar de sacar del gobierno al partido Morena, hoy en manos de Cuitláhuac García Jiménez, y en donde Rocío Nale busca ser la que llegue en lugar o ser la sucesora de este gobernante Cuitláhuac García. Pues ya veremos, porque Rocío Nale está plagada y está rodeada de muchos actos de corrupción, una persona que prometió mucho para el estado de Veracruz, pero que no hizo absolutamente nada. Senadora con licencia, extitular de la Secretaría de Energía, en su momento dijo que iba a haber una reclasificación de las altas tarifas eléctricas
que golpean los bolsillos de los veracruzanos y sobre todo de los más amolados, de los más pobres, de los más jodidos, como se dice, y no hizo absolutamente nada teniendo todo para hacerlo. ¿Qué se puede esperar de esta persona que prometió hacer la reclasificación de las tarifas y que no cumplió? Y si no cumplió eso, no va a cumplir todo lo que prometa. Esa es la triste realidad. Por eso los ciudadanos tienen que valorar todo esto. Todo lo que prometió no lo cumplió. Lo que prometa ahora en campaña difícilmente lo cumplirá. Además de que va a ir a tapar todas las trapacerías e irregularidades financieras y administrativas que este gobierno le va a heredar. Así, de este tamaño, lo que está sucediendo en Veracruz. Y bueno, ya veremos qué pasa en los municipios como en Coatzacoalcos, donde Amado Cruz Malpica, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos, ha sido también un pésimo gobernante que rindió un informe de gobierno donde habla de más de 250 millones de pesos en obra pública, pero que la ciudad está inundada de cráteres, de hoyos, con alcantarillas abiertas, con ríos de aguas malolientes que corren por toda la ciudad. Y sin embargo, dice él que con esto Coatzacoalcos se ha transformado. Qué terrible lo que vivimos con uno de los peores alcaldes de Coatzacoalcos, que se llama Amado Cruz Malpica. Un personaje que no hace absolutamente nada. Un personaje que ha pasado de noche. Un personaje que no ha tenido capacidad política ni visión para poder llevar a cabo lo que ellos siempre dicen, una transformación. No lo han podido hacer. Qué lamentable lo que se ha vivido también con Amado Cruz Malpica. Y fíjese lo que son las cosas. En Coatzacoalcos tenemos a una diputada federal como Tania Cruz Santos, que no ha servido de nada y que es de Morena, y que piensa reelegirse cínicamente por tercera ocasión. Y la otra cínica es Eusebia Cortés, que también busca por segunda ocasión ser diputada local. Y tenemos a un diputado del área rural que abarca Coatzacoalcos también, que se llama Sergio Guzmán Ricardes, y no ha hecho absolutamente nada. Todos son de Morena. El gobernador es de Morena. Diputada federal Tania Cruz Santos, de Morena. El Congreso dominado por Morena. Y Coatzacoalcos, eje central, polo de desarrollo por donde pasará el corredor interoceánico, está prácticamente abandonado, no hay nada. Coatzacoalcos es uno de los municipios que más recursos económicos recibe. Es el tercer municipio al que más dinero le llega, alrededor de 1.500, 1.700 millones de pesos anuales. Y no hay absolutamente nada. ¿Cómo se lo explica? ¿A dónde se va el dinero? Algún día se tendrá que saber. Amado Cruz Malpica ha sido uno de los peores alcaldes que ha tenido Coatzacoalcos, por encima de Víctor Carranza, como muchos dicen. Y eso que Víctor Carranza, también se cosía aparte, pero le ganó. Le ganó en lo inútiles que son ambos. Terrible. En fin, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que la pasen ustedes muy bien. Que el día 24, en este brindis navideño, en esta cena navideña, la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos. Darle gracias al Creador por estar con su familia, con sus hijos. Darle gracias al Creador por estar vivos. Eso es lo más importante. Les deseo de todo corazón les deseo que la pasen muy bien en estas fiestas decembrinas, que la pasen muy bien el día 24 en unión familiar, y nos escucharemos pronto y nos veremos pronto. Felicidades, hasta pronto.